Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, estamos con nuestro curso bíblico y estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Estamos hoy reflexionando este versículo 5 y el versículo 6 principalmente, que nos dice: entonces Pablo no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Esto entonces en el versículo 5. Continúa con el versículo 6, que después ya es la reacción, pero entonces Pablo, al darse cuenta de que algunos del Sanedrín eran saduceos y otros fariseos, alzó la voz en medio del consejo y dijo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y se me juzga por esperar en la resurrección de los muertos. Este versículo 6, después que estudiaremos, ya nos muestra, queridos amigos, sobre la reacción de Pablo y sobre todo la estrategia que va a utilizar Pablo. Nosotros decíamos aquí que Pablo al comienzo, sobre todo en el versículo 4, los que estaban allí dijeron al sumo sacerdote de Dios insultas. Esto es lo que los que estaban presentes tratan de corregir a Pablo. Madre, biondelareña, oreína, mandelareña, monguetajina, tena, mandelareña, llevela de yuruguazujina, Pablo, por el hecho de decir: Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Eso es lo que Pablo le está diciendo, nada más y nada menos que al sumo sacerdote. Entonces, Pablo aquí también se da cuenta enseguida de que está metiendo la pata, que son ellos, ¿verdad?, los que tendrían que liberarme. Nosotros sabemos que este versículo 23 es un poco la presentación de Pablo frente al Sanedrín. Es justamente este Sanedrín que tendrá que juzgarlo. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: hermanos, hasta este día yo me he comportado delante de Dios con una conducta perfectamente buena. Es decir, él presenta su autodefensa, ¿cierto, amigo? Pablo hasta ese momento dice: siempre me he comportado por nada. Vaya a la piscite, la bellota, la vende argel, la belleza, la se, me comportado ahí, ¿verdad? Entonces Pablo quiere hacerles entender que él está haciendo buen camino. Él en ningún momento se ha comportado mal, al contrario. Siempre procuró y buscó
hacer el bien. En todo caso, dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. En ese versículo 2, el sumo sacerdote Ananías, cuando Pablo procura autodefenderse, presentar sus credenciales, ya el PUP ya lleva, y al final este sumo sacerdote Ananías que ordena a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme según la ley y contra la ley mandas que me golpeen? Entonces, ¿te sientas tú para juzgarme según la ley? Por algo, entonces, aquí hay una contradicción, señor Ananías. Había contradicción en el sumo sacerdote de Yuhuayepa, Ereche, Baeshapa, Seayapomana, o lo que yo estoy haciendo. Aquí siguen de Icua, por ahí, o si no, de Argeleptere, Maja, Reyapoca, Cuaquebrore, Maana, la se Yurupete calle. Porque el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Hablando usted a Pablo. Pablo reacciona. Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Dios te va a golpear a ti. Justamente por lo que estás haciendo. Y entonces te cuestiono. Tú te sientas ahí para juzgarme según la ley. Y contra la ley mandas que me golpee. Y contra la ley. Porque estás haciendo algo que no tendrías que hacer. Es decir, de la araña comportaba ella en primer lugar, vos que tendrías que hacer bien las cosas, vos que tendrías que entonces juzgar según la ley, me estás mandando a hacer cosas que van contra los derechos humanos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. No ha sido habitual que el Vaticano publicase una carta del Papa a los nuevos cardenales. Estos participarán en el consistorio del fin de semana de la Inmaculada en diciembre, y son 21. Lo primero que les dice el Papa es que a partir de ahora pasarán a formar parte del clero de Roma, y en segundo lugar, les pide que aplican lo que decía el poeta argentino Francisco Luis Bernández de San Juan de la Cruz: ojos altos, manos juntas, pies desnudos. Ojos altos para ensanchar la mirada y, dice también el Papa, el corazón. Manos juntas porque la oración es el escenario ideal donde discernir la voluntad de Dios. Pies desnudos para tocar la realidad de aquellos lugares donde se sufre. Suele ir en la línea con la homilía que Francisco suele pronunciar en cada consistorio, en las que les advierte a los nuevos cardenales contra las tentaciones de la soberbia o la mundanidad. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che è il colore del sangue, può diventare per lo spirito mondano quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'eminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada. De hecho, en la carta el Papa les dice que reza por ellos para que no se dejen seducir por la importancia del título que se les ha conferido. Dice que espera que les guste más ser conocidos como servidores que como eminencias. También resalta que el significado original de la palabra diácono no es el de ser clérigo, sino el de ser un servidor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego de tu amor. Espíritu Santo, ven, te abro mi corazón, desciende con tu poder, enciende en mí el fuego
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 23. Hoy queremos subrayar este versículo 5. Entonces Pablo dijo, no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Esta es la forma ahora como Pablo procura también resarcir ese, Yahshua, entre comillas, error o yapoajina. ¿Por qué? Y porque él también está reaccionando, ¿verdad? Y justamente reacciona contra este sumo sacerdote, que en realidad no es que está mal, ¿verdad? Porque el sumo sacerdote, aquí ejerciendo su autoridad, Ananías como sumo sacerdote, o Yurupete Kashbe, apeando usted y Pablo, reaccionamos ahí enseguida. Y le echa en cara, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo es? Tú te sientas ahí para juzgarme y sin embargo, ¿qué es lo que estás haciendo? Y mandas contra la misma ley que me golpea, porque eso no está en la ley, ¿verdad? Eso no figura en ningún momento, dice, ante ciertas situaciones o ante cuestionarios o preguntas que uno le está haciendo a algún reo, en este caso, a alguien que va a ser juzgado, no figura en ningún momento que en cierto momento donde diga tú eres yurupetesh, apean de la yapoca y nada, apean no me pone. Si eres sumo sacerdote y te sientas ahí para juzgar a favor de la ley, entonces, sin embargo, tú estás actuando contra la misma ley que mandas que me golpeen. Pero Pablo aquí lo hace y lo dice como una cuestión, ¿verdad? O sea, que le está cuestionando. Algún pasaje de la ley para que el otro se dé cuenta. Sino que Pablo Maoya y la es decir, ya le está juzgando y ya le está mostrando que la actitud del mismo sumo sacerdote está mal. Porque eso que el sumo sacerdote está haciendo está mal. Menos la Seyurupeteca. Hablando usted y Pablo. Y bueno, y entonces, después lo que va a venir, ¿verdad? A continuación. Entonces Pablo dijo, no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote. Pablo aquí dice entonces que no sabía que se trataba del sumo sacerdote. Y bueno, ciertamente que el sumo sacerdote es la máxima autoridad, ¿verdad? Que ellos tienen aquí en el Sanedrín. Ellos aquí se encuentran, ¿verdad? Como máxima autoridad. Ellos aquí se encuentran como los que tienen que poner la ley. Además, el Sanedrín con el sumo sacerdote. Pero, en fin, hacen entender y demuestran que esto también está mal. Peano y pone, entonces ñandella poponara, peñandella evacua. Es decir, tenemos que hacer según las leyes, según las normas. Ustedes, señores del Sanedrín, usted, sumo sacerdote que está aquí, tiene que respetar. Ande se respetan a ella, lleva porque entonces respetate. Y él continúa porque dice, bueno, yo también incluso, quiere decir que Pablo comienza también a cuestionarse. Ay, oye, ella lleva que venía porque un año pues no calcular y nada más la se para más la se apoya hoy nada más la se a juzgar. Y él dice, no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque él mira y quiere también ser ejemplo y quiere ser testimonio también Pablo. Y ante ahí las cosas, al final de cuentas, igualito que el sumo sacerdote, que está yendo contra la ley. Entonces, reflexionando, dice, primero no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote. ¿Por qué? Y porque había una ley que decía, entre las tantas,
no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. O sea que Pablo de esta manera lo que está haciendo es reconocer que él también se está equivocando. Yo reconocer ahí a veces que sea, lleva al sumo sacerdote, bueno, cierto, se dica tú añétete la esterojuzgajina porque tú eres autoridad y dice que no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. No es que siga una idea, voy detrás de una persona que me ama como nadie y me ha dado lo que nadie. No es un acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy modelo ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte, no me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detiene mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo a él. Hey, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El documento Dignitas Infinita, publicado por el Vaticano en abril, confirmó el rechazo de Francisco a la ideología de género. Perché oggi il pericolo più brutto è l'ideologia del gender.
che annulla le differenze e cancellare le differenze cancella l'umanità. Además, el documento presentado por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe también se pronunció sobre la cuestión trans, diciendo lo siguiente. Sobre el cambio de sexo hay una reflexión que hace el documento sobre la importancia de aceptar ante todo la realidad tal y como es. El tema es importante visto en su conjunto porque hoy en día hay una tendencia a querer crear la realidad. Estas posturas no fueron bien acogidas por colectivos católicos LGTBI, concretamente por New Ways Ministry. Por eso, uno de sus fundadores, la religiosa Jeannine Gramick, fue a visitar a Francisco. En su web describen el encuentro así. El Papa Francisco se reunió hoy con un grupo de personas transgénero, intersexuales y otros amigos católicos, entre ellos un médico que ayuda a personas en la transición de género, y pidieron al Papa dejar atrás el enfoque negativo de la Iglesia hacia las personas de género diverso. El encuentro tuvo lugar el 12 de octubre en Casa Santa Marta y no es el primero que el Papa mantiene con Sor Jeannine Gramick. Durante la Asamblea Sinodal de 2023 también se reunieron. Por parte del Papa o del Vaticano no hubo reacciones públicas a estas visitas. Lo que sí está claro es que la situación de la religiosa Sor Jeannine es muy discutida en Roma. En 1999 la Congregación para la Doctrina de la Fe, llevada por el entonces cardenal Ratzinger, le obligó a abandonar su actividad pastoral relacionadas con personas homosexuales por promover ambigüedades y errores doctrinales. Sin embargo, el Papa actual, aunque no se ha pronunciado sobre el ideario de la religiosa, sí que mantiene contacto con ella y ha dicho que la considera una persona valiente. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Podrá una madre olvidar sus hijos, pero de mí tú no te olvidarás. Podrá correrse una montaña, pero de mí tú no te apartarás. Porque tu amor es muy grande, imposible de imaginar. Quiero sentir tu presencia aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar, refugiarme bajo tus alas, oh Padre celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. Aquí en mi corazón, abandonarme en tus brazos, oh Padre de amor. Quiero sentir tu presencia aquí en este lugar,
refugiarme bajo tus alas, oh Padre Celestial. Como a la samaritana, del agua viva dame de beber. Como a la oveja perdida, mis heridas sáname. Tu misericordia es grande, porque tu amor es muy grande. Tu misericordia es grande, imposible de comprender. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Nosotros estudiamos en este día, estudiando el versículo 5. Entonces, dijo Pablo, no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Pero ahí él está tomando una de las palabras, justamente la misma palabra de Dios. Ahora, nosotros nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, de que Pablo percibió al instante, ¿verdad?, porque enseguida él se da cuenta que había actuado mal también en su reacción. Es una cosa interesante, ¿verdad?, porque hoy entonces mañana llegó a reaccionar, ¿verdad? Entonces, sin importar la manera en que lo dijo, ¿verdad?, eso aquí, estuvo de acuerdo que era mal, que estaba mal también el hecho de que él estaba maldiciendo. Miren que él maldijo ahí nada más y nada menos que al sumo sacerdote. Digo yo, Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Imagínense lo que le dice Pablo. Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y pues yo, entonces, a maldecía lleva al sumo sacerdote. Entonces estuvo de acuerdo que estaba mal el hecho de maldecir a un príncipe de su pueblo, es decir, a una autoridad de su pueblo. Esto nosotros lo encontramos en el capítulo 22, versículo 28 del libro del Éxodo. Es decir, Pablo conoce muy bien la ley. Recordemos que Pablo es un fariseo y como fariseo también de la escuela, ¿se acuerdan? Nos decía que era de la escuela de Gamaliel. Entonces, en el capítulo 22, versículo 28, nosotros encontramos esa frase que dice, no retrasarás la ofrenda de tu cosecha y tu vendimia, no entregarás al primogénito de tus hijos. Eso aquí en el 28, versículo, a un príncipe de tu pueblo. Harás lo mismo con lo de tus toros y ovejas, etc. ¿verdad? No blasfemarás contra Dios ni maldigas al jefe de tu pueblo. En realidad es entonces el versículo 27. Capítulo 22, versículo 27 dice, no blasfemarás contra Dios ni maldigas al jefe de tu pueblo. En el versículo, como dijimos, versículo 27, capítulo 22 del Éxodo, versículo 27. Indica tú y la maldecía oye, esa cuaja, entonces yo puedo calcular y con la sea. Ahora, yo no sabía, dice Pablo mismo, procura justificarse también, porque no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito. Entonces, ahora ya sabemos, Éxodo 22, versículo 27, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo, ñande traducción.
Aún así, Pablo igual, él se excusó diciendo que no sabía que el hombre que había ordenado el golpe era Ananías, el sumo sacerdote, es decir, el príncipe de su pueblo. Y él que quiere entrar también a explicarse o a autodefenderse y al mismo tiempo decir que se equivocó porque el sumo sacerdote ordenó a los que estaban junto a él que lo golpeaban de la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te va a golpear a ti para blanquear, pero lo maldecillo veina. Y después el otro no es que le está maldiciendo, sino que le está haciendo un cuestionamiento serio, que me parece que está bien y todos nosotros también concordamos, porque tengo que capturar por ando. La Pablo por ando pone ahí cuando hay por ahí la problema es güey. Pero hay reaccionaba ahí terei porque o maldecimos y las apisape. Dios te va a golpear a ti para blanquear a ellos. Imagínense, está una expresión bastante dura. Y sin embargo, el Éxodo capítulo 22, versículo 27 dice que tú no maldecirás jamás a una autoridad de tu pueblo. No sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces, esto no es absolutamente, ¿verdad?, irrazonable. Nos parece que está muy bien, ¿verdad?, el hecho de decir también y que tal vez Pablo no sabía eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ezequiel, Abdías, Habacuc. ¿Qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requería que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías.
Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo. Bueno, espera. Están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, esos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron. Esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio en una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Este verano en Ciudad de México, 22 niños sin hogar encontraron su casa en la Iglesia Católica. Fueron bautizados junto a sus familiares en la Basílica de Guadalupe. Todos vivían en la calle cuando fueron encontrados por la organización Esperanza de los Pobres. Poco a poco, con financiación, se pudo sacar a cada familia de la calle e instalarla en un apartamento. Para muchos era la primera vez en su vida que tenían un lugar seguro al que llamar hogar. Pero no fue el único cambio en sus vidas. Para los más pequeños, los sábados se llenaron de catequesis y para los adultos, terapia y tratamiento contra las adicciones. Para los fundadores de la organización, el porqué de su trabajo está claro.
Realmente creemos que los pobres son un regalo para nosotros. Por eso queremos mantenernos cerca de Jesús en la Eucaristía y en los sacramentos, pero también cerca de Jesús en los pobres. Y realmente creemos, porque sé que lo he experimentado, que los pobres me han llevado a una relación más profunda con Cristo. Esperanza de los Pobres afirma que los bautismos no terminarán con este grupo de 22 personas. En los próximos meses, otros 13 niños que no tenían hogar serán bautizados en la Iglesia Católica. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estamos subrayando este versículo 5 del capítulo 23. Aquí, Pablo, que es presentado ante el Sanedrín, lo están sacando, dice, al día siguiente. Quiere decir que Pablo, como el calabozo, verá, estamos siempre en Jerusalén. Aquí, enseguida, lo sacan al día siguiente, queriendo averiguar bien de qué lo acusaban los judíos. ¿De qué le estaban acusando los judíos? Entonces le sacan de la cárcel y mandó que se reunieran los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín, que se reunieran. Entonces esto también a nosotros nos llama bastante la atención. Ciertamente que Hechos de los Apóstoles es un libro maravilloso donde se nos hace un resumen, como nosotros siempre decimos. ¿Esto es cierto o esto no es cierto? ¿Esto sucedió o no sucedió? Lleva ya poco me pregunta Pea para mirar un poco del aspecto histórico, porque ya es acá siempre el aspecto histórico de lo que se nos va narrando y queremos saber si realmente sucedió de esta manera. Y nuestra respuesta siempre ha sido, y esto solamente tenemos que recordarlo, nosotros siempre decimos sí y no. Sí, porque de cierta manera esto se refiere al pensar del agiógrafo, es decir, del autor sagrado, la oikoaoína dentro de ese contexto histórico. Ahora, que haya sucedido así mismo como nosotros aquí estamos encontrando, eso es lo que muchas veces podemos cuestionar, que así mismo haya sucedido. Fíjense que aquí, esto que están haciendo, el hecho de reunir, dice, a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín para juzgar a Pablo, no es tan fácil que eso hubiese sucedido de esa manera. No es tan fácil. Pero en fin, eso es lo que aquí nos está contando Lucas. Siempre la narración, de hecho, los apóstoles también te está presentando de una manera siempre un poco exagerada dentro de la misma narración. O sea, como decimos nosotros, cargando un poco las tintas, colocando o diciendo algunas cosas más, pero que completa y que hace entender todo el sentido del mensaje que se quiere transmitir. Quiere decir que Pablo aquí es totalmente como casi despreciado, digamos, porque si él es maltratado, aquí no es solamente que uno o dos le están maltratando, ¿verdad? Sino que es todo el Sanedrín, aquí están los sumos sacerdotes, quiere decir que el pueblo mismo, también lo que vimos en el capítulo 22, cuando Pablo tiene que apelar al hecho de que él es un ciudadano romano. Ahí tuvimos también unos cuantos versículos que nos habla continuamente de que Pablo es ciudadano romano, que también cuestionábamos nosotros, ¿verdad? Porque hay algunas incoherencias o incongruencias si es que Pablo fuese verdaderamente un ciudadano romano. De que Pablo se presenta como un ciudadano romano. Incluso en el segundo o la segunda carta que escribe a los cristianos de Corinto, capítulo 11 en adelante, cuando él narra que varias veces fue flagelado, etcétera, etcétera, que fue a la cárcel, aprisionado, etcétera. Vean de Yeina para un ciudadano romano. Vean de Ye, vean de Catuilo y Coacueguri se lleva como ciudadano romano. A no ser que él fuese ya juzgado y fuese encontrado como culpable, ¿verdad? Entonces sí,
Pero aquí, hasta este momento, nosotros todavía no tenemos nada. Pero sin embargo, Pablo ya ligama varias veces, o mala flagelo, varias veces también, hoy quema cárcel. Y entonces quiere decir que aquí, ¿qué está pasando? ¿O será que Pablo recién aquí, verdad, está apelando a su ciudadanía como romano? Entonces antes verdaderamente no sabían, porque aveñan de ya es Shaquila a Tecuabendo y Cuaya, que él era un ciudadano romano. Y bueno, y esto es lo que sucede también aquí. En este versículo 5 que nosotros subrayamos, hoy dice que Pablo no sabía, hermanos, que se trataba del sumo sacerdote, porque está escrito, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Es decir, que Pablo también conoce la ley y él dice, no, si es así, discúlpenme, se reconoce a Yeshua. Es como decirle también al sumo sacerdote, deba hagan de Yeshua, ahí para ella porque ese yurupete cajagüe. Y entonces como para decir, disculpa a mí a 20. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.